interesante las preguntas que hacen los alumnos. Tienen distintos niveles y todos tienen proyección, todos son muy interesantes. Ahora, cuando nosotros bailamos algo contestando preguntas y hacemos una pequeña actuación o performance antes, para que sepan de qué vamos a hablar, no estamos diciendo que así se baila el tango. Estamos tomando un ejemplo para que puedan tener un abordaje a detalles técnicos que les pueden servir, porque para eso están preguntando. Pero en general, lo que a nosotros nos gustaría más es decirles, bueno, la música de los años 20 a los años 30 cambió en este sentido, antes se bailaba en este otro sentido, se salía así, ahora no, el beat cambió en esta forma, estas son las orquestas más representativas, y entonces irles dando información completa sobre cada estilo de punta a punta, para que cuando estén en la milonga con propiedad sepan, ah, bueno, estamos escuchando esto, suena así, porque sabemos que pasó esto, y disfrutamos tomando la máquina del tiempo, que es aprendiendo el estilo, bailando como los maestros lo crearon, sintiendo lo que ellos sintieron. Y eso es, bueno, es la comunión con la música. Entonces, lo que les vamos mostrando son respuestas a preguntas concretas. ¿Cuándo las van a usar? No sé. ¿Cuándo las van a usar? No sabemos. Tienen el elemento, tienen la herramienta, el recurso. Llámese figura, llámese estructura, llámese adorno, llámese un tip, un consejo. Pero ustedes después desarrollarán el momento. Pero el peligro acá es que puedan creer que esto que hicimos en esta forma, ahora, en esta performance que vieron, que así pueden bailar cualquier tango. Bueno, pues no. Así no se puede bailar cualquier tango. Otro peligro que hay es que cuando ustedes ven en un teatro los bailarines profesionales que han practicado con seguridad, les digo, esa coreografía un año entero, porque recorrieron el mundo, y ven una figura que les fascina, y es para fascinarse muchas veces porque son gente muy capaz. Y crean que así se baila el tango en la milonga, otra vez tenemos problemas. Eso es el escenario. Eso es una cosa. La vida real es otra cosa. Si además entendemos que nuestra misión cuando bailamos tango con las damas es que las damas tengan una experiencia positiva, emocional, bueno, entonces con más razón. Pero bueno, el asunto es que ustedes al mismo tiempo, al ser creativos, van a querer modificar esto, poner aquello, porque para eso son artistas, porque cada uno de ustedes es un artista, lo haya descubierto o no. Como nosotros no podemos decirles que les estamos dando esto para convertirlos en artistas. Ya lo son, lo que podemos hacer es ayudarlos a descubrirlo y a ponerlo ahí. Pero ya ustedes lo tienen, no le podemos dar eso, porque ¿cómo se lo vamos a dar? Bueno, entonces, esto tiene distintas partes. Vamos a ver en qué nos sirve. Primero, hicimos algo que llamamos una fantasía simple. ¿Qué es? Es simple porque es muy elemental. Hicimos esto y cuando Haydn hizo este gancho, aquí ven, yo giré alrededor de ella y ella hizo, esta es la fantasía simple. ¿Sí? Vamos a ver. Lo vamos a hacer de otro ángulo, así completa más la idea.
Esto primero es como ir a un sanguchito. Es como ir a un sanguchito. La chica hizo unos pasos más elaborados que el esqueleto de un sanguchito. El esqueleto de un sanguchito sería esto. Ese es el esqueleto. No bailamos con esqueletos, le damos cosas. Y ella, ¿qué hizo ahora? Le dio amplitud a la entrada y le dio la amplitud de la terminación, pero pisó lejos para que yo me sube a la energía de su pierna. Entonces, ahora ¿qué le dio ella? Le dio primero esto y ahora el gran planeo que tiene la energía que necesito. Bien, esta segunda salida del gancho, perdón gordita, venimos más acá. Ella hizo, entonces, vino al gancho, subió, hizo el gancho, subió. Esta es la primera salida del gancho, sale la primera, y la segunda es la que regula el timing. ¿Sí? Bueno. Así que ven, estamos vistiendo las cosas un poco más. Cuando ella terminó las fantasías simples, giró en este punto y se dejó caer atrás. Acá hizo esto, se dejó caer atrás. Se quedó en ese eje porque va a ser una barrida, pero siempre es un fake la barrida, en general. Es un acuerdo entre los bailarines, no me tiene que empujar, pero parece que me empujara. Entonces, tiene que tener amplitud. Y ahora viene el asunto, porque ella se le dio la gana hacer una terminación que lo llamamos un balancín, que tiene muchas formas, pero la forma más sintética es que ella me da información primero, haciendo esto, inclinando el torso para atrás como una plancha de planchar la ropa, así, y entonces de ahí cae en este gancho, ¿sí? Sale con un planeo, muéstrales cómo sale con un planeo, así que esto, y ahora sale con un planeo, porque estamos en este eje y tiene que ayudarme a salir, por eso hace el planeo grande, pero ahora queda libre. Y se le ocurre hacer una aguja y quedar en una colgada. Y eso fue todo. Como siempre, si tienen dudas, escriban.